El género de la patria. 17 de agosto. Paso a la inmortalidad del general D. José de San Martín. Liberar la patria. Cada 17 de agosto se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, uno de los referentes más importantes del proceso independentista sudamericano a comienzos del siglo XIX. El carácter enraizadamente popular, mestizo y originario de estas guerras por liberar la patria encuentran en Juana Azurduy a una de sus lideresas revolucionarias más destacadas. ¿Qué se recuerda el 17 de agosto? El 17 de agosto se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín Matorras, quien falleció en Boulogne-sur-Mer, Francia, en 1850. San Martín es una de las figuras más destacadas de la historia argentina y latinoamericana, a tal punto que por su actuación durante las luchas por la independencia en Sudamérica se transformó en una referencia mundial de los procesos de descolonización. San Martín nació en Chapeyú, hoy provincia de Corrientes, un 25 de febrero de 1778, hijo de Juan de San Martín, teniente gobernador de Chapeyú, y de Gregoria Matorras. Su familia partió a Cádiz cuando tenía apenas 5 años. En España se formó como militar, peleó contra las tropas napoleónicas y ascendió de capitán de caballería al de teniente coronel por su papel en la batalla de Bailén, 1808. Pero al enterarse de los hechos de mayo de 1810, decidió pedir el retiro del ejército español. Su vida cambiaría radicalmente con esta decisión. En 1812, San Martín retornó a Buenos Aires, donde se puso al servicio de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tenía 34 años. Se le encomendó la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, que tuvo su inicio con el combate de San Lorenzo. Más tarde se hizo cargo de la jefatura del Ejército del Norte en reemplazo del general Manuel Belgrano. En ese momento concibió su plan continental, que consistía en lanzar una ofensiva contra las tropas realistas, ya no desde el Alto Perú, sino desde Chile, lo que implicaba cruzar los Andes con un ejército que aún debía formarse para tal fin, y así llegar a Lima a través del mar. San Martín pidió ser nombrado intendente de Cuyo, con sede en la ciudad de Mendoza, para organizar y llevar adelante este plan, que quedaría en la historia política y militar como uno de sus capítulos más originales. Más de 5.000 soldados formaron parte del ejército que cruzó los Andes, cuya conformación, iniciada en 1815, demandó enormes esfuerzos colectivos. En febrero de 1817 el plan se puso en marcha. Para ingresar a Santiago de Chile, San Martín apeló a distintas maniobras distractivas, como la de dividir sus tropas en 6 frentes, 2 de los cuales ingresaron a Santiago de Chile por el norte, otros 2 por el centro, que fue por donde efectivamente ingresó, y finalmente 2 por el sur, el lugar por donde los realistas creían que llegaría el ejército de los Andes. Este avance por sorpresa permitió el triunfo en la cuenca de Chacabuco, febrero de 1817, a lo que le siguió una inesperada derrota en Cancha Rayada, marzo de 1818, y el triunfo patriota semanas después en la batalla de Maipú, abril de 1818. A partir de allí, y con una flota organizada y financiada por Chile, se dirigió al centro del poder español en Sudamérica, la ciudad de Lima, donde tomó el control político de la ciudad y declaró la independencia del Perú en 1821. La carrera política y militar de San Martín se cerró en Guayaquil en 1822, al entrevistarse con Simón Bolívar, a quien le cedió el mando de su ejército. Bolívar condujo las tropas que aseguraron definitivamente en la batalla de Ayacucho, 1824, la emancipación americana de la corona española. Juana Azurduy, una heroína popular. San Martín fue una de las referencias más importantes de una revolución plural, que involucró a múltiples actores sociales, indios, mestizos, afrodescendientes, criollos, y que tuvo un alcance continental. Una revolución americana cuyas causas guardan relación con procesos que tuvieron epicentro en Europa, desde la influencia ideológica que ejerció en las élites locales la Revolución Francesa
hasta acontecimientos fundamentales como la abdicación de Fernando VII en 1808 a partir del avance de las tropas napoleónicas, pero que se enraiza en la historia de nuestros pueblos. En efecto, los territorios de la región andina sudamericana fueron sede de varias insurrecciones populares que pueden ser consideradas como antecedentes de las luchas independentistas. En 1780, Tupac Amaru II y Micaela Bastidas lideraron una rebelión en la zona de Cusco contra el orden colonial que fue acompañada por amplias bases sociales. En 1781, Tupac Katari, de origen aymara, junto a Bartolina Sisa y Gregoria Apaza, sitiaron en dos ocasiones la ciudad de La Paz. Y entre 1778 y 1781, el aymara Tomás Katari lideró una rebelión en la zona de Potosí. Mm. Y entre 1778 y 1781, el aymara Tomás Katari lideró una rebelión en la zona de Potosí, en la que reclamaba la recuperación de autonomía de los aylus o comunidades. Al ser asesinado en 1781, su esposa Kurusa Yawi tomó la posta en la lucha y alcanzó a sitiar dos veces la ciudad de Chuquisaca. Todas estas rebeliones fueron cruelmente reprimidas por la corona española. Aunque diversas, estas insurrecciones tuvieron muchos puntos en común. El expreso malestar contra el orden colonial, las amplias bases populares conducidas por indígenas que apoyaron estos movimientos y la importante participación de las mujeres, no solo en las luchas, sino también en la dirección de estas rebeliones. La singular trayectoria de Juana Azurduy, protagonista central en las luchas por la independencia, se entiende mejor si se toman en cuenta el trasfondo de estas disputas. De hecho, Juana Azurduy nació en el mismo momento en que surgían y eran ferozmente reprimidas esas rebeliones, un 12 de julio de 1780 en Toroca, una población ubicada en el norte de Potosí perteneciente al Virreinato del Río de la Plata, actualmente Bolivia. Fue hija de Eulalia Bermúdez, mestiza oriunda de Chuquisaca, y de Matías Azurduy, un hacendado de buena posición económica y con tierras en la región. Su padre le transmitió las destrezas relativas a las tareas rurales y fue en las haciendas de propiedad familiar donde conoció de cerca al campesinado indígena y aprendió los idiomas quechua y aymara. Tempranamente sufrió la muerte de su madre y su padre, y debió completar su crianza primero con sus tíos y luego en el monasterio de Santa Teresa de la Orden de las Carmelitas Descalzas, que abandonó a los 17 años. 8 años después, en 1805, se casó con Manuel Asensio Padilla, un estudiante de Derecho que era hijo de unos vecinos y amigo de la familia. Tuvieron 5 hijos: Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes y Luisa. Tras la abdicación de Fernando VII, el pueblo de Chuquisaca formó la primera junta de gobierno en el Alto Perú, un 25 de mayo de 1809. Tanto Padilla como Azurduy apoyaron la destitución del gobernador y se unieron a los ejércitos populares, que serían derrotados en 1810 por las tropas realistas. Con estos episodios se reiniciaba el ciclo de insurrecciones andinas. El matrimonio apoyó decididamente a la Revolución de Mayo. Padilla conocía a Moreno Monteagudo y Castelli, quienes habían cursado sus estudios en abogacía en la Universidad de Chuquisaca. Prestaron sus haciendas para cobijar a parte de las tropas de la primera expedición auxiliadora del Alto Perú, liderada por Castelli, en la que Padilla además se incorporó como suboficial. La derrota en la batalla de Huaqui generó graves consecuencias entre los patriotas.
En el repliegue, los realistas tomaron prisionera a Azurduy y a sus hijos. Padilla junto con otros soldados lograron liberarlos, pero a partir de este episodio, Juana tomó una decisión que ya venía considerando: participar activamente en los combates. Azurduy formó parte, en 1813, de la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú, esta vez al mando de Belgrano, con quien el matrimonio entabló una gran relación. Juan organizó una numerosa tropa compuesta por indígenas y mestizos que tuvieron una participación secundaria en la derrota de Vilcapugio. Entró en acción en la batalla de Ayohuma, que se convirtió así en la primera de una larga serie de combates al mando del batallón denominado Los Leales. Tras la derrota en Ayohuma, el Alto Perú pasó a ser el escenario de combates que tenían para los patriotas objetivos predominantemente defensivos: contener y desgastar a las tropas realistas. Se crearon así las republiquetas, nombre que designaba a milicias que tomaban por sorpresa al ejército español. Padilla y Azurduy estuvieron al mando de una de ellas, la Laguna, cuya acción se desplegó entre el norte de Chuquisaca y Santa Cruz. En este período, Azurduy conformó una guardia personal, las Amazonas, un grupo de 25 mujeres que pelearon a la par de ella. Las victorias y derrotas se sucedieron, también las tragedias. En marzo de 1814, tras la derrota en Pomabamba, Azurduy tuvo que refugiarse en el valle de Segura. En ese repliegue, sus hijos Mercedes, Juliana, Manuel y Mariano enfermaron de fiebre palúdica y disentería y murieron a los pocos días. En medio de ese enorme dolor, Juana Azurduy siguió peleando a lo largo de ese año, incluso estando embarazada de su quinta hija, Luisa, cuyo cuidado quedó a cargo de una indígena muy cercana, Anastasia Mamami. En 1815, Padilla y Azurduy tomaron el control de la ciudad de Chuquisaca, pero las fallas en la conducción de José Rondeau, a cargo de la tercera expedición auxiliadora al Alto Perú, permitieron que los realistas recuperaran este territorio. A partir de allí, las luchas fueron aún más encarnizadas y es célebre la actuación de Azurduy en la batalla de Villar en marzo de 1816, que motivó que Belgrano solicitara que se la condecore para reconocer el esfuerzo de su valor y de sus conocimientos en milicia poco comunes a las personas de su sexo. Sin embargo, meses después, Juana sufrió una herida en la batalla de La Laguna, y al intentar rescatarla, fue asesinado su esposo y compañero de luchas Manuel Asensio Padilla. Su cuerpo fue colgado por los realistas, junto con el de una de las amazonas que los españoles creyeron que era el de Juana Azurduy. En ese momento de profundo dolor, que además provocó una crisis en la guerrilla de La Laguna, Martín de Güemes acudió al pedido de ayuda de Juana Azurduy, primero con el envío de tropas al mando de Melchor Daza, luego asegurando el repliegue de Juana, que llegó a Salta en 1818. Se refugió en una propiedad de la familia de Güemes y se incorporó a su división de gauchos conocida como los Infernales. Tras el asesinato de Güemes en 1821, es poco lo que se sabe de Juana Azurduy, excepto que tomó conocimiento del triunfo patriota en Ayacucho, en Salta, y que en 1825 retornó a Chuquisaca. El 1 de abril de ese año, Simón Bolívar la ascendió a coronel y le otorgó una pensión que recibió durante 5 años. Es conocida la entrevista que Bolívar y Sucre mantuvieron con Azurduy ese año, que será el eje de una película de notable factura de Jorge Sanginés, Juana Azurduy, guerrillera de la Patria Grande, 2016. Luego de la proclamación de la independencia de Bolivia, Juana intentó recuperar sus tierras, sin lograrlo, y murió en la miseria el 25 de mayo de 1862, a los 81 años, en la provincia argentina de Jujuy. Fue enterrada en una fosa común. Solo tardíamente serían reconocidas las luchas de Juana Azurduy por la emancipación americana. 100 años después de su muerte, sus restos fueron exhumados y trasladados a un mausoleo construido en la ciudad de Sucre, Bolivia. A partir de 2007, en Argentina se declaró el 12 de julio como el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América, en conmemoración del nacimiento de la teniente coronel Juana Azurduy de Padilla. En 2009 fue ascendida post-mortem como generala del Ejército Argentino y mariscal del Estado Plurinacional de Bolivia. En marzo de 2010, la presidenta Cristina
entregó personalmente el sable y la insignia de generala ante sus restos, resguardados en la Casa de la Libertad en Sucre. Junto al presidente boliviano Evo Morales firmaron un tratado que instituyó el día del nacimiento de Juana Zurduy como el Día de la Confraternidad Argentina-Boliviana. Las historias de San Martín y Azurduy pueden pensarse como trayectorias simultáneas y solidarias dentro de un mismo movimiento regional. En el mismo momento en que San Martín abandonó las tropas españolas y comprendió que su destino revolucionario estaba en América, Juana Azurduy se sumó a las luchas por la independencia, reiniciando una larga y rica historia de rebeliones populares que tuvieron epicentro en el Alto Perú. De este modo, el carácter americano, mestizo, plural e igualitario de la revolución, que encontró en San Martín a una de sus referencias centrales, puede dimensionarse mejor a través de la historia de Juana Azurduy, cuyo recuerdo hace justicia también a la participación de las mujeres en nuestra historia. San Martín y Azurduy son entonces anverso y reverso de una gran epopeya, la emancipación forjada por los pueblos americanos. Sugerencias de actividades. Nivel inicial. Entre las imágenes que componen el afiche de este material se encuentra una en la que Juana Azurduy mira decididamente hacia adelante, apoyada sobre su sable. Se sugiere realizar una apuesta en común con las niñas y los niños para recuperar esa representación y construir un diálogo con la ayuda de las letras de canciones de Mundo Samba que aluden a Juana Azurduy en su calidad de lideresa. Con un alma vencedora tan feroz como un león, el español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Truena el cañón anunciando el fin. Esta revolución viene oliendo a jazmín. Algunas preguntas que pueden acompañar esta reflexión pueden ser: ¿por qué creen que Juana tiene allí un sable? ¿Conocen otras mujeres en la historia a las que se relacione con la lucha por la libertad? ¿Solo los hombres participaban en los ejércitos revolucionarios? ¿Qué lugares ocuparon las mujeres en ellos? ¿Por qué consideran que la canción compara a Juana con la fiereza de un león o a la revolución con el olor a jazmín? La historia de Juana Azurduy permite también pensar el tema de la organización social, la participación pública y el rol de las mujeres en la época colonial, a quienes generalmente se le asignaban las tareas de cuidado y orden familiar en el interior del hogar. La biografía de Juana, sin embargo, representa un quiebre respecto de estos mandatos. Se sugiere conversar con las niñas y los niños sobre la vida cotidiana en aquellos tiempos y qué aspectos de la vida de Juana Azurduy desafiaron estos moldes. Pueden elegir conversar sobre su temprano vínculo con la población indígena mientras acompañaba a su padre en las faenas de la hacienda de propiedad familiar, el abandono del monasterio de Santa Teresa de la Orden de las Carmelitas Descalzas o directamente de su papel protagónico en las luchas independentistas. La propuesta visual de este afiche incluye, junto con la imagen de Juana Azurduy, un retrato de San Martín, un mapa de las colonias, los pueblos y los territorios en Sudamérica hacia 1818. Se sugiere presentar a partir de ellos un relato que ponga en diálogo estos objetos, con el objetivo de construir una narración para que las niñas y los niños puedan comprender cómo se relacionan las historias de San Martín y Juana Azurduy, el cruce de los Andes y la resistencia al avance de los realistas en el Alto Perú, evitando relatos simplificadores y aportando información en función de la edad de cada sala. Nivel primario. Primer ciclo. Se propone que las alumnas y alumnos investiguen cómo estaba integrado el ejército de los Andes, teniendo en cuenta, por ejemplo, la procedencia social de los soldados y la participación de las mujeres. También pueden indagar acerca de la vida de los habitantes de Cuyo en la época de las guerras por la independencia y cómo era la vida política y social de Mendoza antes del cruce. ¿Quiénes fueron a la guerra y cómo se los reclutó? ¿Cómo se prepararon? ¿Por qué se necesitaba cruzar los Andes? ¿Qué dificultades se debía afrontar en los diferentes lugares del virreinato para sostener la lucha por la independencia? Se propone que las alumnas y alumnos observen con detenimiento el afiche y señalen qué aspectos les llaman la atención, si ya habían visto algunas imágenes similares y qué inquietudes o preguntas les genera.
Luego pueden continuar indagando acerca de la relación que tienen estas imágenes entre sí. ¿Cómo se pueden articular? ¿Qué representa la mujer que aparece en el afiche? Sugerimos que presten atención a la frase liberar la patria. ¿Qué les parece que quiere decir? ¿En qué los hace pensar? ¿Quiénes y cómo contribuyeron a este hecho? Por último, podrían escribir un breve relato que vincule estas imágenes entre sí y su relación con la frase del afiche. Las diferentes imágenes con que hoy se representa a Juana Zurduy fueron realizadas luego de su fallecimiento. En el sitio de educ.ar se pueden ver algunas de ellas para pensar con las alumnas y alumnos sobre los modos de recordarla y conocerla desde el presente. ¿Qué elementos en común pueden encontrar en los diferentes cuadros? ¿Por qué creen que en algunos ella está con uniforme y en otros no? ¿Son parecidos estos cuadros a los de próceres o revolucionarios hombres que conocen? ¿En qué se diferencian unos de otros? Se sugiere realizar un dibujo como un modo de imaginar diversas representaciones de la lideresa. Segundo ciclo. El cuerpo de caballería creado y comandado por Juana Azurduy, llamado las Amazonas, constaba de unas 25 mujeres que siempre aparecían como escolta en los ataques. Se propone que las alumnas y alumnos indaguen acerca de las acciones militares que este colectivo de mujeres y su importancia en las luchas contra los realistas en el Alto Perú. También podrían buscar imágenes en páginas web que consideren representativas de su accionar. ¿Cómo se representan las mujeres amazonas? ¿En qué situaciones aparecen? ¿Se las muestra en combate? ¿Cómo son sus vestimentas? Se sugiere que las alumnas y alumnos indaguen sobre la vida de Juana Azurduy, los lugares donde vivió antes, durante y después de las luchas por la independencia, los combates de los que participó y los honores que recibió en vida y luego de su muerte. ¿Por qué creen que a pesar de haber sido reconocida por sus contemporáneos, Belgrano y Simón Bolívar, entre otros, vivió sus últimos años en condiciones de extrema necesidad? ¿Por qué piensan que resulta necesario mantener presente su memoria y recuperar su aporte a la causa revolucionaria? ¿Con qué ideales en la actualidad podemos vincular su legado? ¿Qué significa asociar la idea de nación a la idea de una patria grande, libre, independiente y soberana? Juana Zurduy es considerada una heroína en las luchas por la independencia americana. Se sugiere que las alumnas y alumnos busquen e investiguen otras historias poco conocidas de mujeres revolucionarias, tales como Remedios del Valles, Manuela Sáenz, María Magdalena Damas Güemes, entre otras, que hayan aportado a esta gesta y que gracias a ellas pudo construirse una patria grande, libre y soberana. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Qué ideales defendían y cuáles fueron sus aportes? ¿Cómo son recordadas? Luego podrán elegir una de esas historias, buscar una imagen que la represente, fotografía, pintura, dibujo, y redactar un epígrafe que acompañe la imagen seleccionada. Nivel secundario. En el cuerpo del afiche se menciona un ciclo de insurrecciones que anteceden a las luchas por la independencia. Se sugiere que las y los estudiantes investiguen cuáles eran concretamente las demandas planteadas en esas rebeliones y en qué sentido pueden ser consideradas como antecedentes de las luchas contra la corona española que tuvieron como protagonistas a San Martín y a Juana Azurduy. También se recomienda que investiguen cómo son recordadas las figuras de Tupac Amaru II y Micaela Bastidas en Perú y las de Tupac Katari, Bartolina Sisa, Gregoria Apaza, Tomás Katari y Curuza Yahui en Bolivia. Como corolario de esta investigación, se propone que reflexionen sobre la presencia del pasado indígena en la construcción de la identidad nacional en países como Perú y Bolivia y la comparen con el caso argentino. En un material elaborado para el Museo Roca, la historiadora Ivana Margarucci sostiene que en las imágenes pictóricas Juana Zurduy es retratada según tres tipos de representaciones: como mujer varonil, como amazona y como santa. Se proponen varias actividades alrededor de este punto. En primer lugar, indagar documentos históricos en los que Juana Azurduy aparezca representada en estos términos. Puede resultar útil en este sentido consultar el pedido de condecoración
de Belgrano y la respuesta que obtiene donde se da lugar a ese pedido. En segundo lugar, buscar imágenes de Juana Zurduy para corroborar o matizar esta hipótesis. Se puede pedir además que las y los estudiantes elijan una de estas imágenes y realicen un análisis propio centrado en el modo en que allí aparece representada Juana Zurduy. Por último, se sugiere que debatan si con la formación de las nuevas repúblicas americanas se pusieron en cuestión o se reforzaron los estereotipos de género que eran parte de la vida colonial. Hacia fines del siglo XIX, el poeta y revolucionario cubano José Martí escribió un texto célebre para las letras latinoamericanas, Nuestra América, de 1891. Se propone que las y los estudiantes lean un fragmento de este escrito, que se incluye a continuación, y que luego reflexionen en base al afiche cómo podrían pensarse las historias de San Martín y Juana Zurduy a la luz de la idea de Nuestra América. Ya no podemos ser el pueblo de hojas, que vive en el aire, con la copa cargada de flor, restallando o zumbando según la acaricie el capricho de la luz, o la tundan y talen las tempestades. Los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Es la hora del recuento y de la marcha unida, y hemos de andar en cuatro apretado, como la plata en las raíces de los Andes. El buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país y cómo puede ir guiándolos en junto para llegar por métodos e instituciones nacidas del país mismo a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce y disfrutan todos de la abundancia que la naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas. El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser el del país. La forma de gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país. Sobre la base de estas reflexiones hechas a la luz de los escritos de Martí, se sugiere que los y las estudiantes puedan realizar una producción escrita, relato, poesía, artículo periodístico o una representación gráfica, mural, nuevo afiche, collage, que pueda dar cuenta de estos vínculos en la historia de las revoluciones sudamericanas. Fin.